Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Chicos, Buenos días. Buenos días, Arqui. ¿cómo se encuentran? Bien. Qué bueno. Eh, bueno, primero pedirles disculpas que no pude ir a Santo Domingo, tuve un inconveniente eh, familiar y bueno, pero en cambio lo positivo es que les voy a dar o les voy a brindar una semanita más para que puedan realizar el trabajo. Entonces, entonces lo que sí les voy a pedir es que por favor los deberes ya los tengan cargados, o sea, la tarea en Word o en Word o en PDF, como quieran, y la presentación para poderles calificar en este parcial. Y el próximo parcial quedaría la defensa oral. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Aló, aló? Chicos, no les oigo. Chicos, ¿están ahí? Bueno, entonces quedaría para el siguiente parcial la defensa oral, como les estoy diciendo. La otra cuestión que les iba a indicar es que no se olviden de cargar también todas las tareas firmadas, por favor. Es importante porque yo registro la presentación, pero no registro la nota. La nota la registro en una medida comparativa. No me, yo no trato de, más bien, o lo que trato es de ser justo con todos y compararlos entre todos los trabajos y viendo el rendimiento, ¿no? Entonces, por favor, no olviden de cargar también los otros trabajos en el mismo Drive, como les expliqué en clase, ¿ya? Bueno, veo que solo están 10 personas, o sea, conmigo, de ahí están 9. No sé si es que les invitan a sus compañeros a entrar, que ya les escribo para empezar. Eh, bueno, a ver, déjenme ver. ¿Saben que parece que no está funcionando la página de de la universidad? Quería ingresar ahorita al correo, pero no se puede. Para ver cómo están los drives, si es que ya están cargados todos. Los drive, por favor, cárguenle hasta hoy en en la medianoche, ¿ya? Chicos, no funciona. Ay, ahí está funcionando. Bueno, ya le pruebo más luego. Bueno, empecemos. Ay, chicos, si es que me olvido de compartir, me avisan también.
La otra vez me olvidé de compartir y tocó repetir la clase. Bueno, ok. No sé si me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, sí, que sí. Claro que sí se puede. Bueno, como les decía, ya hemos hecho un recorrido por toda la arquitectura barroca. Hemos visto cómo se desarrolló en Italia, cómo se desarrolló en Francia, bueno, en diferentes países de Europa. Además, hemos visto los diferentes autores de la arquitectura barroca. No hemos tocado mucho la arquitectura barroca española porque a esa arquitectura hay que dedicarle más bien una clase, así como la arquitectura barroca latinoamericana. Entonces, bueno, vamos a empezar con la arquitectura barroca española. Sí, bueno, eh, el barroco en España tiene más bien una esencia o un estilo más regionalista, es decir, no se desarrolló como en otros países que hubo un estilo muy nacional, sino en España se desarrolló más bien por regiones. No sé si es que ustedes o conocen cómo se distribuye España, pero más o menos para que entiendan, España es como el Ecuador, digamos, tiene situados provincias o regiones. Entonces, el barroco se desarrolla de diferentes o de distintas formas por cada región. Es decir, por ejemplo, si es que fuera Ecuador, estaríamos pensando que hubo un barroco de la sierra, un barroco de la costa, un barroco del oriente, un barroco insular, o podría ser que hablemos de que hubo un barroco pichinchano, un barroco imbaburense, un barroco santodomingueño, un barroco chimboracense, etcétera. Entonces, este estilo no tuvo muchos patrones, digamos, universales en España. Más bien tuvo unos patrones, como les decía, regionales, y es así que se puede distinguir el barroco castellano, el barroco de andaluz, el barroco gallego, y podemos encontrar que en cada uno de estos barrocos existe una personalidad propia. Eh, el barroco en España más o menos inicia en el siglo XVII, es decir, ya casi un siglo de retraso de lo que inició en Italia. Y fue y este primer barroco, digamos, fue muy vinculado a lo que hizo Juan de Herrera en el Escorial. Y, e imitan, digamos, todos los ideales que venían de la Contrarreforma, facilitando que este estilo se perdure, digamos, que se quede en España. Y es tanto así que este estilo empieza a traerse a las Américas. Tan interesante es lo que sucede en España, sobre todo con esto de las regiones, es decir, de que el barroco, había un barroco castellano, un barroco de andaluz, eh, que el barroco que se trae a América también es de distintas regiones y se desarrolla de distinta forma. Es decir, por ejemplo, el barroco centroamericano no es el mismo que el barroco sudamericano, ¿sí? Y, por ejemplo, el barroco quiteño no es o viene de distinta región que el barroco cuencano, por ejemplo, ¿sí?
Eso lo podemos ver más adelante. Y de hecho, este estilo se va distribuyendo tanto que la siguiente parte o el siguiente paso del barroco es el arte colonial. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las características generales de este barroco? Principalmente hubo una pervivencia de los modelos esculiarenses o del Escorial, ¿sí? Recordemos esta iglesia de Juan de Herrera, el Escorial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que existió austeridad y sobriedad. Es decir, era muy grande, pero también no tenía mucha ornamentación. Las estructuras eran simples, ausencia de fachadas curvilíneas, es decir, todo era recto, todo era en arista. Existían unas cúpulas fingidas, es decir, eran unas obras en yeso sostenidas por madera, estas famosas encamonadas, que los veíamos en los elementos que distinguían al barroco. Los interiores también eran muy decorados, los retablos dorados, pinturas, etcétera, y se da en tres etapas. La primera mitad del siglo XVII, la segunda años centrales del siglo XVII y la transición, y la última, la transición al siglo XVIII. Entonces, más o menos a mediados del siglo XVII se empiezan recién a eliminar los vestigios de herrerianos y la ornamentación se hace más flexible. Y esto se debe en gran medida a la participación en la arquitectura de estos arquitectos polifacéticos, de estos arquitectos que eran pintores, que eran escultores, por ejemplo, Alonso de Cano, que era arquitecto y escultor. Entonces, ya a mediados más o menos del siglo XVIII, empieza nuevamente la fantasía decorativa a alcanzar su apogeo nuevamente a través de una familia, de la familia Churigüera o Churiguera, o la familia Rivera o Fernando de Casas Novoa. Eh, entonces es el momento del esplendor del barroco más popular, digamos, más español, más centrado en las raíces locales. Pero también se puede encontrar que durante este mismo tiempo hubo una arquitectura muy promovida desde la academia, que venía desde Francia e Italia y que era más clásica, que tenía más elementos más sobrios, eh, ya que había una familia de mecenas, una familia muy importante que también hasta fueron papas, que eran los Borbones, y que esta familia recurría mucho a los arquitectos franceses e italianos para hacer sus obras. Y estos eran encargados de introducir, digamos, una nueva corriente en España. Por ejemplo, el Palacio Real de Madrid. Entonces, ¿qué sucedió la primera mitad del siglo XVII? Tenemos arquitectos como Juan Gómez de Mora, de 1586 a 1648, que tiene un estilo muy sobrio y geométrico. Tiene la utilización de pilastras de impostas, división de la superficie en recuadros con claros y oscuros, pórticos con arcos en las iglesias conventuales, es decir, vestíbulos al exterior y base para el coro en el interior. La utilización en Madrid de ladrillo, granito, chapiteles de pizarra y la preocupación urbanística. Este es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, es un estilo súper sobrio y geométrico. Es súper geométrico, ¿no? Perdura la línea recta.
¿sí? Tiene elementos muy distribuidos. Eh, Estos elementos con pilastras o impostas que dividen la superficie. Y se entiende muy claramente esta división, ¿no? Estos pórticos de arco, sí, perdón. Estos pórticos de arco, sí, donde jerarquizan los ingresos. Entonces, Juan Gómez de Mora, el Ayuntamiento de Madrid es una de las primeras obras, así como también el convento de la Encarnación, pero son ejemplos del purismo, digamos, de la sobriedad que tenía el vínculo con el Escorial, con esta, no sé si recuerdan esta iglesia gigante que era ya de estilo herreriano, renacentista herreriano, ya y con un renacentismo muy tardío, ya tirando hacia el manierismo, ¿no? Ya despojándose de muchas cosas del renacentismo y más bien empujando hacia el manierismo. Pero a pesar de la aparente austeridad que tenían estas líneas, hay elementos que apuntan, digamos, a una nueva estética. Elementos que sí son austeros, que no generan mucha ornamentación, pero apuntan a esta nueva estética y a un excesivo alargamiento de fachadas como tenía el Escorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro de estos ejemplos podemos ver en la en la cárcel de Corte de Madrid. Esta era una cárcel o fue construida era una cárcel real o real cárcel de la Corte. Actualmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, y si nosotros empezamos a ver, realmente apunta mucho a lo del Escorial, ¿no? Líneas rectas, una división de los elementos que generan estos elementos o estos claros oscuros, ¿sí? Torres en aguja, remates de los elementos con torres, como lo vemos acá también, ¿no? Sí, son elementos que apuntan mucho hacia el Escorial. La Real Cárcel de la Corte de Madrid es un hito arquitectónico, ya que se empieza aquí una arquitectura penitenciaria, por así decirlo, que fue construida bajo nuevas teorías penalistas de la época. Estas teorías proponían que se compaginara la seguridad o el mantener guardadas, digamos, o mantener presas a las personas, asimismo con el respeto hacia las personas. Por eso vemos elementos como ventanas grandes, no tenemos la típica ventana pequeñita, sino de ventanas grandes o ventanerías. Cuenta con elementos como les digo, estas ventanas grandes que ayudan a la ventilación e iluminación. Cuando existe una ventilación y una iluminación adecuada, existe también limpieza o existe una pureza dentro del ambiente. Eh, y además que trataba como les decía, trataba de tratar con respeto a quienes estaban ahí encerrados. Eh, y es tanto así que algún momento ya se dejó o se decidió que ya no sea una cárcel y se convirtió en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?
Acá vemos ahora el proyecto de la Plaza Mayor de Madrid, exactamente con los mismos elementos, ¿no? Elementos rectos, división por pilastras que generan los claros oscuros, remates en torre. Ah, este es el agujón, ¿no? Si es que vamos viendo, todos tienen lo mismo en las torres, ¿sí? Perdón. Entonces, aquí vamos viendo cómo estos elementos o cómo los elementos del Escorial se van perpetuando en la arquitectura española, o en la primera parte del barroco español. Y estos elementos se repiten mucho en los palacios españoles, sobre todo en Madrid, sobre todo en la capital, en Madrid, ya que esta era una arquitectura, como les decía, en España era una arquitectura que venía por regiones o se repetía por regiones. Entonces, cada elemento era diferente en cada región, pero sin embargo se mantenían las mismas líneas. Ya vamos a ver lo que hicieron los Chirigüera o la familia Rivera, que ya también se empiezan a generar unos elementos como de empresas familiares de construcción, ¿no? Este estilo, por ejemplo, el proyecto de la Plaza Mayor de Madrid, igual en el ayuntamiento, eh, tratan de no salirse de este estilo herreriano, tratan de invocar, digamos, al estilo herreriano, ¿no? Bueno, solo un segundito. Me, me dio un poquito de... Disculpen, es que en Quito está haciendo mucho frío. Bueno, entonces, esta es la clerecia de Salamanca. La clerecia de Salamanca es un edificio o el edificio del antiguo colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús en Salamanca. Este es un estilo barroco eh, que tiene una fachada de tres cuerpos, ¿no? De tres cuerpos verticales y tres cuerpos horizontales. Aquí vemos los tres cuerpos verticales y tres cuerpos en horizontal, ¿no? Sí. Eh, y este elemento más bien evoca a una, eh, a una, eh, a una iglesia más bien barroca, aunque era un colegio. Trata más bien trata de replicar los estilos que ya se venían dando. Más sin embargo, encontramos elementos, si bien es cierto, la fachada es completamente verticalizada, encontramos elementos que se ven también en el Escorial. Por ejemplo, ya no existe tanto el uso de los arcos o estos arcos de medio punto, los frontones son escondidos, ¿sí? Ya no hay la excesiva ornamentación en fachada, los remates con torres y con agujas, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de elementos. Este es Alberto de la Madre de Dios, arquitecto real muy vinculado a la Compañía de Jesús. Este es el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Alberto de la Madre de Dios
él era un fray, era un arquitecto, era fray y arquitecto al mismo tiempo. Su primera participación arquitectónica se documenta en otro convento que es el convento de las Carmelitas Descalzas de Euclides, de Eucles, perdón, que se diseña en 1600 y él tan solo tenía 25 años de edad. Entonces, este proyecto, el Monasterio de la Real Encarnación, más bien trata de, o bueno, perdón, una vez que Fray Alberto, eh, o Alberto de la Madre de Dios, empieza a coger bastante prestigio o empieza a evidenciar su potencial arquitectónico, empieza a participar cada vez en más proyectos y, y empieza a participar activamente en el Monasterio de la Encarnación, donde con otros arquitectos también como Francisco de Mora o Juan Gómez de Mora, empiezan a, a crear como que nuevos elementos, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos un cambio, digamos, de estilo, donde es una fachada que ya no recurre al uso de las torres o al uso de, bueno, en planta baja de los elementos claros oscuros, ¿no? Aquí tenemos elementos oscuros y elementos claros. Existe también, no es tan visual, aunque existe también esta separación de pilastras. Pero si lo vemos en todo el contexto, es ya bastante diferente a lo que se hacía antes, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente arquitecto que vamos a ver es Alonso de Carbonell. Él se distingue por la construcción con ladrillos, torres con chapiteles de pizarra de influencia flamenca. Aquí volvemos a ver lo del Escorial, ¿no? La horizontalización de la fachada, la división de pilastras para generar elementos claros o oscuros, ¿sí? El remate de torres con aguja. Alonso de Carbonell es una de las figuras más significativas en ese momento. Fue autor del Palacio del Buen Retiro, eh, bueno, de la sala del Palacio del Buen Retiro, de la sala Cazón y algunos otros proyectos. Alonso de Carbonell es hijo de un carpintero y él empieza a ser también tallador, empieza a generar encargos en cuanto a retablos mayores en algunas iglesias y, y empieza a colaborar con algunos otros escultores, a quien los unía también por lazos familiares, por ejemplo, con Antonio de Herrera, que era hermano de Juan de Herrera, hermano o primo, y dirige o empieza a dirigir un importante taller dedicado a la construcción de retablos. Gradualmente se empieza a integrar más en la arquitectura y empieza a coger encargos. Y uno de estos encargos fue el Palacio del Buen Retiro de Madrid, ¿no? Otro arquitecto es Francisco Bautista, en la iglesia de San Isidro de Madrid, que tiene una planta inspirada en el Jesús y en San Andrés de Mantua, que es que es esta cruz latina, también donde las naves laterales se ven reducidas por una nave principal.
Francisco Bautista, bueno, es la iglesia de San Isidro en Madrid. Tiene una planta inspirada en el Jesús y en San Andrés de Mantua, una nave y capillas alternando anchas y estrechas, el gran crucero con la cúpula encamonada, estas cúpulas medias ciegas, como que no estaban, si estaban. Tiene una fachada de orden colosal que ya lo vamos a ver. Entonces, Francisco Bautista tenía una arquitectura majestuosa, tanto en fachada como interiores. Le gustaban los órdenes gigantes, los claros oscuros y el marcado sombreado que produce estos elementos, ¿no? Supo modelar el espacio y generar muchas sensaciones ambientales. Vamos a ver cómo era esta fachada, ¿no? Miren. Esta es una iglesia, yo diría, de tipo clásica, eh, de corriente contrarreformista. Tiene una nave con capillas, con un crucero, con una gran cúpula, eh, y utilizó el famoso sexto orden, que es el dórico corintio, en las columnas y pilastras gigantes. Lo más original es la fachada. Un rasgo innovador fue enlazar las cadenas de arriba abajo con diversos huecos en fachadas e interiores, ¿no? Como lo vemos aquí. Bueno, la segunda parte es la de mediados del siglo XVII. ¿Qué sucede en esta parte? Existe el gusto por las formas cada vez más ricas, más ornamentadas. El enriquecimiento de la decoración con elementos naturistas genera una movilidad en las fachadas. Plantas sencillas, mayor libertad en los alzados, en volúmenes y siluetas, y la aparición en levante de la columna salomónica hacia 1670. Disculpen un segundito, voy a poner. Bueno, disculpen, es que aquí en Quito sí hace frío. Bueno, entonces vamos a ver el primer arquitecto, es Alonso Cano. Tiene la fachada de la Catedral de Granada, que se construye en 1667. Tiene un reunido de tres grandes arcos que generan los claros oscuros. Estas pilastras o columnas salidas, ¿no? Los remates de torre ya cada vez más pequeños. Alonso de Cano o Alonso Cano era más que arquitecto, era escultor y pintor, digamos. O sea, eran como todos los arquitectos de esta época eran multifacéticos o polifacéticos, pero él era más que arquitecto, era escultor y pintor. Fue también un excelente arquitecto. eh, fue un excelente arquitecto, pero y que provocó una verdadera revolución en España, ¿no? Eh, Él intenta eliminar el lenguaje de los órdenes clásicos buscando formas más abstractas,
formas más clásicas, digamos, más tratando de regresar a lo del barroco y a lo del renacimiento, a los orígenes. Trató de generar formas más cúbicas, más volumétricas. Por ejemplo, el arco de la Puerta de Guadalajara en Madrid eh, tiene un increíble simbolismo sobre esto, ¿no? La obra arquitectónica más importante fue la fachada de la Catedral de Granada, que trató o emprendió la tarea de cerrar el espacio gótico renacentista que fue creado antes de ahí. Cano siempre quiso resaltar el contraste entre el exterior y el interior, oponiendo una gran fachada de retablo al hermetismo de este edificio que alargaba su interior. Mami, estoy en clases, ya te damos. Chao, chao. Sí, y bueno, la siguiente obra que vamos a ver es de Manuel y José del Olmo, es la iglesia la iglesia de los Comendadores de Santiago en Madrid, eh, que tiene una iglesia o una planta de cruz griega y brazos acabados en hexaedras, ¿no? Y Manuel y José del Olmo son dos arquitectos españoles, eran dos hermanos que tuvieron una estrecha colaboración personal y profesional. Eh, Eran dos arquitectos que se complementaban bastante bien. El uno, el estilo de José del Olmo, engloba a todo el barroco, mientras que el estilo de Manuel del Olmo trata de centrarse más bien en en los elementos más geométricos. Entonces, entre los dos se ligaban, se complementaban bastante bien. La carrera de estos dos arquitectos estuvo muy ligada a, a la política, si se puede decir. Fueron o estuvieron eh, cercanos al rey Carlos II y obtuvieron el cargo de aparejadores de obras reales y, y posteriormente maestros de obras reales. Desde esta posición en la corte recibieron encargos de la aristocracia, como los palacios del duque de, de Segorbe y el duque del Infantado, ¿no? Bueno, y la última parte, digamos, o la última transición de esta arquitectura, y creería yo que la más importante es la transición al siglo XVIII. Eh, Aquí es donde se empieza, si bien es cierto, estos dos arquitectos, Manuel y José del Olmo, ya se empieza a ver un estilo de empresa familiar de construcción, pero en esta última parte, ya con otros arquitectos como los Churigüera o Churiguera, eh, ya se empieza a ver un proceso de activación de empresas constructoras familiares, y ya se empieza a hacer más grandes estos elementos, ¿no? Los Churiguera o Churiguera empiezan a generar varios encargos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno,
Y también entender que, que esta última parte o esta tercera fase o la transición al siglo XVIII también es la culminación del barroquismo español, ¿no? Bueno, entonces, el principal de esta familia de los Churigüera es Alberto Churigüera, y una de las más grandes obras es la Plaza Mayor de Salamanca. Estos arquitectos, los Churigüeras, son una familia famosa de arquitectos que convirtieron los estándares del barroco, o modificaron los estándares del barroco. Frecuentemente estos arquitectos trabajaban al mismo tiempo en varias obras, es decir, tenían muchos encargos al mismo tiempo y empezaban a rotarse entre ellos, eh, ya que con el tiempo cada uno se especializó, digamos, en cierta etapa de la obra, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de uno solo, de los Churigüera, de Alberto, de José. Es muy difícil. Si tenemos que nombrar a uno, es Alberto de Churigüera. Pero también, por ejemplo, existe José de Churigüera, que era su papá, y fue, digamos, el creador de este estilo tipo retablo, retablo castellano se llama esto, de este tipo de barroco castellano donde se impone el orden único y la columna salomónica. El mejor de los ejemplos de este estilo retablo castellano es, es la Plaza Mayor de Salamanca, donde observamos este gusto por la profusión de adornos, el ritmo dinámico de las formas. eh, también había el hermano de Alberto, que era José, que tenía, que era José y su otro hermano era Joaquín, que realizó también varios proyectos, también en Salamanca, en Madrid, eh, en Barcelona. Entonces, estos, esta familia tenía muchos proyectos, no solo de edificaciones, también hacían plazas, también hacían artillerías, es decir, elementos muy importantes. Pero ellos marcaban su estilo, ¿no? Bueno, otro de los arquitectos es Teodoro Ardemans, con el Palacio de la Granja en Segovia, en San Ildefonso, que es una de las residencias familiares españolas que se halla situada en San Ildefonso. Eh, la Granja Real o el Real Sitio de la Granja eh, proviene, o su nombre proviene de una antigua granja de monjes o un monasterio que existía ahí. Igual, trata de utilizar un estilo más clásico, pero es bastante adornado. Se olvida del estilo del Escorial, de los remates en torre, pero se retoma la cúpula con el agujón, ¿no? Aquí podemos ver el Palacio de la Granja en Segovia. Tiene un tono más íntimo y reservado, maravillosos jardines, trazado geométrico francés, parque natural inglés y realiza la gran fachada del palacio, ¿no?
Este palacio fue inspirado en Versalles, en Francia, en Versalles, por el duque de Anjou, que nace en Versalles y fue criado en la corte de de Luis XIV. eh, y él trata más bien de replicar y generar su propio Versalles o su Versalles en miniatura, ¿no? Otro de los, otro de los arquitectos de esta época es Roberto de Rivera. Roberto de Rivera tiene una fuerte personalidad, una imaginación desbordada. Los elementos característicos de él era el grueso baquetón quebrado y es el arquitecto municipal de Madrid. Perdón, Roberto, Pedro de Rivera. Pedro de Rivera recoge más bien todos los estilos ornamentales. Me olvidé de decirles una cosa. Esta arquitectura lo de los Churigüera se denomina arquitectura churigüerense, que tiene muchas, digamos, es un estilo mucho más ornamentado y tal vez un estilo un poco menos sobrio de lo que se veía también en la época, pero en cambio es un estilo que gustaba mucho, ¿no? Entonces, Pedro de Rivera evoca mucho este estilo churigüeresco, churigüerense, y lo articula con su propio estilo. Es decir, no imita lo que se hizo antes, sino más bien genera nuevas formas en base a lo que ya se hacía anteriormente. Tiene muchos aspectos decorativos y además posee un gran sentido del espacio y de las estructuras internas. Sí, otro de los arquitectos es Narciso Tomé. Narciso Tomé genera la transparencia de la Catedral de Toledo y genera una obra escenográfica, arquitectura y escultura y pintura que se vinculan estos tres. Da mucha importancia de la luz y la riqueza de los materiales. Eh, Narciso Tomé privilegia mucho lo que es los elementos transparentes, por ejemplo, los retablos, donde da directamente la luz. Eh, Él fusiona las tres artes plásticas, la arquitectura, pintura y escultura, quedando integradas en un solo lenguaje expresivo, digamos, en el que mezcla total fantasía con diversos materiales como el mármol, el bronce, y en base a esto trata de generar un elemento de estudio lumínico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos mármol y bronce unidos. Otro de los arquitectos es Jaime Bort. Él genera la fachada de la Catedral de Murcia, eh, genera este concepto también de cóncavo eh, y, el, y el orden pre-neoclasista y utiliza muchos elementos decorativos del rococó, ¿no? Jaime Bort, eh, bueno, todos estos arquitectos eran multifacéticos, pero Jaime Bort era escultor. Él trataba sus obras arquitectónicas como esculturas. Él tenía un hermano que es Vicente Bort, que también trabajó junto con él, eh, pero ellos básicamente lo que hacían eran elementos esculturales. Su arquitectura era muy escultural, ¿no? Otro de los arquitectos
es, es Corrado Rudolfo, con la fachada de la Catedral de Valencia. Él es de origen alemán, tiene mucha influencia de Borromini y la planta de la fachada cóncava, ¿no? Eh, Perdón. Entonces, Conrado Rodulfo eh, trabaja en este estilo de arquitectura barroca española, eh, que sin embargo empieza a incluir elementos también del barroco alemán. El barroco alemán es un estilo súper sobrio, eh, que fueron o que empieza él a integrar en el barroco español también, ¿no? Y como para divulgar su ingenio, empieza a agudizar más las formas, a generar formas más excepcionales. Hay que entender que en España en esa época existía ya una decadencia sobre la monarquía y una apatía hacia la monarquía. Entonces, le encargan a Conrado Rudolfo a que empiece a generar un nuevo estilo, un nuevo lujo, una nueva suntuosidad, que en fin no se correspondía a la realidad de ese tiempo, pero la monarquía lo que trataba era de generar un nuevo interés hacia ellos, ¿no? Otro de los arquitectos es Leonardo de Figueroa, con la iglesia de San Luis de Sevilla, eh, plantas centralizadas, columnas salomónicas y el uso del ladrillo y de la cerámica. Leonardo de Figueroa era un arquitecto clave, digamos, en la arquitectura andaluza. Él empieza a trabajar en algunas iglesias, en hospitales, y se considera uno de los grandes maestros de la arquitectura andaluza. Su obra más, o su obra maestra es la iglesia de San Luis de Sevilla, que tenía una planta centralizada, unas ábsides semicirculares, y que trataba de replicar bastante a las iglesias romanas, ¿no? Pero sin embargo, yo les traje este proyecto porque a mí se me hizo o me recuerda mucho a lo que se hizo también aquí en Quito, ¿no? Entonces, esta arquitectura andaluza me parece que es, o yo estaría muy, estaría casi convencido que es lo que se trajo aquí al Ecuador, ¿no? Arquitectura andaluza, porque es muy parecido a lo que se hace o los que se hacía aquí en Quito. Si tenemos la oportunidad de venir, que eso voy a dedicarme hoy a hacer todos esos papeles, podemos ver todo esto, ¿no? Todas estas, cómo se replican estos elementos. Bueno, otro de los arquitectos es Francisco Hurtado Izquierdo. Vemos el Sagrario de la Cartujana de Granada, que es realizado en yeso. Francisco Hurtado Izquierdo es uno de los arquitectos o artistas más destacados del barroco español. Él empieza a trabajar en Córdoba y en Granada. Es uno de los más grandes arquitectos de Granada y de Córdoba. Él renova el lenguaje arquitectónico y ornamental del barroco cordobés y granadino. Y en sus edificios hace patente el gusto por las plantas centrales, que hace una gala de dominio y de combinación de mármoles, de yesos. Él empieza a tapizar los muros, él empieza también a descomponer la luz natural. No sé si es que ustedes ven aquí se genera un haz de luz que empieza a ser distribuida, pero
al golpear con la superficie de los elementos, se empieza a desagregar, empieza a iluminar ciertas partes que él deseaba que sean iluminadas, ¿no? Esto lo que crea son ambientes un poco ilusorios, un poco irreales, ambientes que vibran más, ¿no? Como arquitecto, Francisco Hurtado Izquierdo, él generalmente realizaba retablos, pero también generaba arquitectura. Y los retablos que él hacía o tenían la característica de hacer esta famosa hoja de acanto, que era muy carnosa y rizada, ¿no? O sea, no sé si es algo así, la hoja de acanto. Sí. Bueno, otro de los arquitectos es Vicente Acero, con la Catedral de Cádiz, última catedral española inspirada en la Catedral de Granada. Entonces, Vicente Acero y Arebo se llamaba, o Vicente Acero, fue un arquitecto español, eh, más bien de este sector de Cádiz. Él fue director de obras de la iglesia o de la Catedral de Cádiz, pero hizo varias obras más. Eh, bueno, total, Vicente Acero adopta, digamos, soluciones muy extrovertidas para ese momento. Se empiezan a mezclar elementos geométricos, estos claros oscuros, estos elementos cóncavos convexos, y empieza a diseñar o a destacar estas fachadas en cuanto a lo que ya se hacía en ese momento, ¿no? Que era bastante distinto. Otro de los arquitectos de esta época importante es Francisco Casas Novoa, perdón, Fernando Casas Novoa. Él, en cambio, se sitúa dentro de la arquitectura o del barroco gallego de Galicia. Y la obra que mejor representa esta arquitectura es la fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una de las iglesias más famosas, no solo en España, sino en el mundo. Entonces, esta fachada telón que envuelve el pórtico medieval y cierra la plaza, ¿no? Casas Novoa o Casas y Novoa desenvuelve en varios planos sucesivos las torres, por ejemplo. No sé si lo notan. Y estas torres, el plano superior está más metido que el plano inferior, ¿no? Es decir, planos sucesivos y escalonados. Él también genera estos elementos tipo retablo. Pero sin embargo, toda esta arquitectura se conjuga como unos elementos unitarios. Y otro de los arquitectos de esta época es Filippo Juvará o Filippo Juvara. Él es un arquitecto italiano traído por Felipe V. Él crea el Palacio Real de Madrid, que, o posterior al incendio del Alcázar de Madrid en 1734. El proyecto fue inspirado en motivos de Bernini y de Versalles, terminado por Sacchetti. Es una arquitectura palaciega, el centro de la ciudad, una excepción, ¿no? Entonces,
Filippo Juvara o Filippo Juvará eh, es un arquitecto italiano eh, que después de varios años que trabajó en Sicilia, fue llevado por Felipe V desde o hacia España. Eh, Él crea entre algunos proyectos el Palacio Real de Madrid y empieza a generar un estilo de arquitectura barroca más clásica o más neoclásica, eh, con elementos muy, diría yo, muy solemnes, muy elegantes, ¿no? No son o no son tan ornamentados, sino la ornamentación la tienen puntualmente en donde debe estar ornamentado. Aquí lo podemos ver, ¿no? Este es un gran palacio. Es el Palacio Real de Madrid, es donde o era, no sé si sigue siendo, pero es la residencia oficial de los reyes de España. Aunque creo que actualmente viven en el Palacio de la Zarzuela, creo. Y este palacio es utilizado para actos ceremoniales. Entonces, este palacio tiene una extensión de 135.000 metros cuadrados, tiene algo como 3.000 habitaciones. Eh, Creo que es el palacio más grande de Europa Occidental. Creo que es más grande también que Buckingham y que el Palacio de Versalles. Eh, es un palacio muy patrimonial, ¿sí? Y actualmente también ahí creo que hay una área de exhibición de pinturas, de esculturas, de tapicería. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí es más o menos cómo se distribuye el palacio, ¿sí? Bueno, y me parece que ya para terminar, nuestro último arquitecto es Francesco Sabatini o Francisco Sabatini. Igual es un arquitecto italiano de Nápoles o de Sicilia también, que fue llevado me parece que es por Felipe V. Es una, no, por Carlos III, arquitecto italiano traído a España, llevado a España en 1760 por Carlos III. Hace el Palacio de Aranjuez en Madrid, realiza la ampliación del palacio y lleva a cabo la urbanización de todo el pueblo de Aranjuez. Y Sabatini es un arquitecto, principalmente es un arquitecto militar, eh, que hacía, o que a lo largo de su carrera realizó arquitectura militar, es decir, fuertes, eh, artillerías, sí. Entonces, igual, entonces la Plaza de la Armería es una plaza en Madrid donde ahí era un fuerte militar, ¿no? Bueno, estos son los jardines de Sabatini que sustituye a Sacchetti en la construcción del Palacio Real, los jardines anexos al Palacio Real del Madrid, del estilo geométrico francés, ¿no? Y para terminar, la Puerta de Alcalá.
famosísima Puerta de Alcalá en Madrid, que se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia, en el cruce o en un cruce vial. Estas puertas se las decía para que los ejércitos entren triunfantes, ¿no? Retornen triunfantes. Sí. Bueno, chicos, entonces eso, no sé si es que alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud. Ok, Justin estaba preguntando que hasta cuándo debemos subir el deber. Es hasta hoy a la medianoche. Por favor, para que me ayuden con eso. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta. Chicos, ¿están ahí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, Alex. No, Bueno, Alex. chicos. Entonces, hasta aquí quedaríamos. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Nos veríamos el martes. Sí. Gracias, Alex. Gracias, Chao. Arqui. Chao.